Muy bien, ella es la coordinadora o jefe de la unidad de investigación del Pitazo, un medio con el cual tenemos excelentes relaciones, con su director César Batis, hemos conversado una y otra vez analizando la política y con ella vamos a analizar este caso de investigación que han publicado y que vamos a ver de inmediato en pantalla del propio Pitazo con empresas fantasmas, pero eso no había manera de que viéramos Empresas fantasmas cobran hasta $450 por salvoconductos a venezolanos que debían salir de Estados Unidos. Vamos a verla a ella, Liz Gascón. A ver, ahí la tenemos. ¿Cómo estás, Liz? Un fuerte abrazo. Bienvenida a la entrevista. Gracias por esta invitación. Oye, a mí me escandaliza mucho porque tú sabes que ha habido un gran pesar y una gran angustia entre los venezolanos, sobre todo los que hemos estado en Estados Unidos, porque mientras se da todo este tema de cambio en el país, aquí el asunto migratorio ha sido extremadamente duro con la eliminación del TPS, digamos, el congelamiento de la revisión de casos de asilo, las actuaciones de ICE y tal, y entonces, bueno, mucha gente se ha visto forzada y otras propiamente tienen órdenes de deportación. ¿Qué es lo que está pasando con estas empresas fantasmas? Cuéntanos lo sustantivo de esta investigación que han hecho. Sí, documentamos 50 casos de venezolanos que eran beneficiarios del TPS o de otras figuras, incluso solicitantes de asilo, que una vez que comienzan a perder sus estatus legales en los Estados Unidos, en el año 2025, tras la llegada de Donald Trump, comienzan a plantearse el regreso a Venezuela. Pero la mayoría de ellos no contaba con pasaportes vigentes o ni siquiera tenían un pasaporte. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro declaró en octubre de 2024 que para que un venezolano pudiera ingresar al país debía hacerlo con un pasaporte vigente o un salvoconducto. Una vez que hacen obligatoria la emisión del salvoconducto, los venezolanos en los Estados Unidos no tienen representación diplomática en ese país, al menos desde 2023. Así que designan a la Embajada de Venezuela en México para que emita los salvoconductos. Con la llegada de Trump y el aumento de la demanda de salvoconductos, lo que hacen es surgir una serie de empresas fantasmas, identificamos al menos 3, pero son muchas más, que vendían el salvoconducto. El precio legal de su emisión en la Embajada de Venezuela en México es de $60, pero los vendían en un promedio de $200 a $450. De hecho, la mayoría de estos 50 venezolanos cuyos casos pudimos documentar pagaron $350 a los intermediarios para obtener el salvoconducto. Ellos intentaron hacer el trámite por la vía legal, el trámite se hacía de forma online, pero luego esta puerta fue cerrada, enviaban a familiares hasta la Embajada de Venezuela en México o a la Cancillería en Caracas para gestionar el salvoconducto y allá los propios funcionarios los apartaban, les decían que no había manera de emitir el documento en sus oficinas y los enviaban con gestores que pertenecían a estas 3 empresas fantasmas. Entonces ellos se veían forzados a conseguir a estas empresas fantasmas, a contactarlos por TikTok, por Instagram o WhatsApp y ni siquiera saber el nombre de la persona con la que estaban en contacto. Solo hacer una transferencia, la mayoría de las transferencias se hacían para cuentas americanas a nombre de distintas personas y justo 3 o 6 horas antes de abordar el vuelo es que recibían el documento a través de WhatsApp, con una orden muy clara. Debían borrar ese chat, el contacto del intermediario y debían decir que su trámite fue gestionado en la Embajada de Venezuela en México o en la otra sede diplomática que lo haya firmado. ¿Tú tienes algún detalle sobre las empresas, su procedencia, sus integrantes? Intentamos buscar en bases de datos para saber cuál era el origen de estas compañías y no pudimos conseguir quiénes la conformaban. De hecho, estas empresas dejaron de operar a finales del año 2025 y varias de ellas borraron sus cuentas en las redes sociales o borraron publicaciones clave que podían arrojar algunas señales. Los viajeros con los que hablamos, los migrantes retornados que pudieron ofrecernos la entrevista, nos informaron que ellos desconocían quiénes estaban detrás de estas empresas fantasma. De hecho, no tenían sede física. 2 de ellas escribían desde teléfonos de Colombia y una de ellas de teléfonos de Estados Unidos. Una pregunta. Ahora, se supone que eso de punta a punta era obviamente una red de un negocio ilícito, pues extorsión, empresas fantasmas, haciendo su negocio con este estado de necesidad que se creó. Cuando ellos llegaban a Venezuela, se supone que eso que llevaban en el WhatsApp llevaba un código QR o algo por el estilo, o un código de barras o algo que pasaba, ¿no?
También detectamos inconsistencias. Era obligatorio que el salvoconducto tuviera un código QR. Y en 35 de los 50 casos que logramos documentar, las personas tenían su documento con el código QR y pudieron entrar por Maiquetía sin inconvenientes entre abril y noviembre de 2025. Sin embargo, hubo 15 personas que no tenían código QR o había inconsistencias en sus documentos. Estas personas desconocían si su documento era legítimo, pero aún así corrieron el riesgo de poder regresar a Venezuela. Y estas 15 personas fueron sometidas a interrogatorios en Maiquetía por agentes de migración y de seguridad del Estado y pasaron 7 horas bajo una especie de detención momentánea de arresto, recibiendo amenazas. Les preguntaban dónde obtuvieron su salvoconducto, que si ellos llegaban a identificar que su salvoconducto lo habían comprado en el mercado negro, iban a ir detenidos, y 3 de estas 15 personas que fueron sometidas a interrogatorios de hasta 7 horas fueron extorsionadas. Una de estas personas extorsionadas accedió a que publicáramos su testimonio y debió pagarle a los agentes de seguridad $500 en efectivo para que pudieran dejarlo salir del cuartico donde lo apartaron de todos para entrevistarlo e intimidarlo. También intentaron quitarle su teléfono, que era un iPhone, y él pudo librarse solo pagando estos $500. Las otras 2 víctimas de extorsión también tuvieron que pagar ese dinero a los agentes para poder salir en libertad. Cuando llegaban a Maiquetía, eran sometidos a interrogatorios donde no solo les decían que desconocían si su documento era legítimo, sino que los acusaban de posibles terroristas porque habían ido a vivir a los Estados Unidos. Se generaban reproches, comenzaban a cuestionarlos por la decisión de haber emigrado forzosamente, porque son personas que salieron en una época donde la emergencia humanitaria estaba muy grave, donde escaseaban los medicamentos, y llegaban a reprocharles que podían ir presos por terrorismo, traición a la patria, y era muy intimidatorio. Hay personas de estas que consultamos que tienen estrés postraumático, que están muy asustadas incluso a meses de haber llegado a Venezuela y no han logrado volver a hacer su vida como era antes por este temor que tienen de persecución. Tú sabes que hubo gente de entre las que regresaron a Venezuela de modo propio, que al regresar a los pocos días fueron detenidas, fueron secuestradas, y hay al menos 1 o 2 casos de gente que no solamente fue secuestrada, sino que terminó muriendo, ¿no? Me imagino que esto hace que obviamente sea mucho más grande el miedo entre estas personas que están siendo extorsionadas, ¿no? Ahora, te pregunto, Liz, ¿esta investigación la van a llevar a ustedes a conocimiento de qué tipo de autoridad, como para que, más allá del asunto periodístico, se llegue al meollo de la extorsión que puede seguirse sucediendo? Nosotros enviamos a las autoridades, a la Embajada de Venezuela en México, la Embajada de Venezuela en Colombia e incluso otros consulados de Colombia como Bucaramanga y Medellín, que también emitieron salvoconductos a través de estos intermediarios, cuestionarios, notificándoles las irregularidades que habíamos detectado en la investigación, pero no obtuvimos respuesta. Parte del trabajo de difusión que hacemos siempre que publicamos una investigación es también enviar esta investigación y sus resultados a grupos de interés. Contactamos a organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos, especialmente que defienden derechos de migrantes, para que estén al tanto y en conocimiento y puedan compartir estos hallazgos. Igual todo el equipo de investigación del Pitazo está a la orden para poder compartir estos resultados en foros de organizaciones no gubernamentales. Ok, muy bien. ¿Tú tienes contacto directo con estas personas que dieron el testimonio? Sí, obviamente no te voy a preguntar sin ni su nombre, ni sus apellidos, ni sus direcciones, ni locos que fuéramos, ¿no? Pero ellos te han dicho si saben que aparte de ese número que lograron ustedes documentar, esto pudo haber sido de mayor calado, es decir, mucho más masivo que el caso de los 50 casos que reportaron y documentaron ustedes. Sí, fue mucho más grande, porque fíjate, parte de estas personas que nosotros pudimos contactar, que son 50, pudimos conseguirla a través de grupos que se conformaban en WhatsApp y Telegram justo en el año 2025, cuando estaban organizándose para poder volver y se enviaban recomendaciones. Es decir, estas personas compartían estos grupos con intermediarios y con otros migrantes y comenzaban a recomendar, comenzaban a narrar toda su experiencia en el aeropuerto de Miami, la ruta Miami, Curazao, Maiquetía, cómo les había ido. Les mandaban mensajes para que tomaran precauciones al llegar a Maiquetía, y allí pudimos contactar a personas. Estas 50 son las que pudimos registrar y que accedieron a responder a nuestras preguntas, pero había muchos más integrantes tanto en WhatsApp como en Telegram. Y justo ahora, el salvoconducto no se está emitiendo desde la Embajada de Venezuela en México ni desde las embajadas que estaban participando en este mercado negro, sino que solo lo puede emitir la Cancillería en Caracas.
Pero hay una orden informal, Miguel Ángel, que tienen las aerolíneas. No está por escrito, pero sí se los hicieron saber a partir del 6 de enero de este año, y es que no permiten a los pasajeros venezolanos con salvoconducto abordar un vuelo de regreso a Venezuela. Indistintamente si es por retorno voluntario, si es por deportación, la manera en que ellos puedan hacer el viaje no les están permitiendo abordar los vuelos por una orden informal. Entonces, estos migrantes venezolanos que estuvieron a merced de estas redes de gestores o intermediarios, que gastaron hasta $1.500 para poder obtener salvoconductos, no tienen la forma de renovar su pasaporte porque es muy costoso. Recordemos que un venezolano debe pagar $216 si es mayor de edad por la renovación del pasaporte. Si se encuentra en el extranjero debe pagar $100 adicionales. El pasaporte venezolano es uno de los 5 más caros del mundo. Está aproximadamente en el tercer lugar, según estimaciones del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Entonces se ha vuelto todo un negocio. Hay incentivos para que cometan actos de corrupción funcionarios diplomáticos. Ok, déjalo ahí, Liz, voy a hacer una pausa, 5 segundos. Ya te me metiste en los pasaportes, que yo estaba pendiente, a salvoconducto. Elevemos a pasaporte, pues yo sé que el gran equipo del Pitazo no da puntada sin dedal, y entonces ya hallado el asunto de la red de extorsión con el salvoconducto. ¿Qué iba a pasar con los pasaportes? Que es un negocio desde hace mucho rato. Epa, y por cierto, Liz, esto tiene un agravante. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? Te lo digo al regreso de la pausa. 5 segundos nada más y volvemos con nuestra invitada hoy, Liz Gascón, coordinadora de la Unidad de Investigación del Pitazo. Ya venimos.